Vamos con Luis Sánchez. Luis Sánchez es un jugador que va a ocupar ficha sub-23. Es un jugador que nos va a dar creación en la zona ofensiva. Es un jugador que se encuentra cómodo, sobre todo zona de dentro, haciendo más de 10 o de 8. Jugador de alta calidad, asociativo, con un último pase que creo que puede ser diferencial para la categoría. Y bueno, también lo que mencionaba antes, su balón parado. Lo que sí quiero recalcar, tanto de Cede como de Luis, que su predisposición fueron muy importantes a la hora de que estuviesen aquí. Nosotros estamos súper agradecidos y nada, darle las gracias a los dos, desearle mucha suerte, que será la nuestra, y bienvenidos a los dos a la Unión Popular de Langreo. Bueno, pues la verdad que desde que me lo comentaron de venir para acá ni me lo pensé ni un momento. La verdad que tenía muchas ganas de aprovechar la oportunidad de jugar lo máximo posible, de ayudar al equipo y sobre todo de ayudar a conseguir el objetivo, que creo que es lo que todos deseamos. Sí, no, la verdad que es un campo enorme y joder, para desplegar buen fútbol en mejores dimensiones es imposible. Y bueno, la verdad que me sorprendió porque era el último partido de liga que al final no nos jugábamos ninguno de los dos equipos nada y había un ambiente increíble. Y la verdad que me gustó bastante. Pues nada, muy bien, la verdad que desde el primer día tanto jugadores como cuerpo técnico y directiva han estado súper atentos y muy cercanos y bueno, la verdad que con gente así que te lo hace mucho más fácil, el día a día se hace mucho mejor. Y bueno, al final sí que es verdad que es la primera experiencia aquí en Asturias y bueno, a ver, al final teniendo a Cede aquí al lado, pues eso te hace que te sea mucho más fácil. Pero bueno, encantado porque, como te digo, la gente aquí súper cercana y muy contento. Nada, la verdad que me dijo que aquí la gente es espectacular, que encima que a la gente le encanta el fútbol, que viene a ver los partidos muchísima gente y que disfrutara de la experiencia, que seguro que me iban a arropar desde el primer día espectacular y nada, que disfrutase. Pues bueno, la verdad que con muchos nervios, desde el banquillo incluso se pasa con muchos nervios, pero muy bien, el equipo creo que estuvo muy bien tanto en la primera parte como en la segunda parte y sobre todo compitió espectacular y bueno, espero que esta semana pueda tener mis primeros minutos y ayudar al equipo lo máximo posible.